Gracias por acompañarnos, bienvenidos de nuevo a este programa Tertulia de Noche. El 1 de abril vamos todos los costarricenses a tomar una decisión muy importante, que es quién va a ser nuestro nuevo presidente de la República. Y está entre los Alvarado, Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado, uno del partido Acción Ciudadana y el otro del partido Restauración Nacional. Uno de un partido que ya está en gobierno y otro que es un partido nuevo, de repente en la elección recibe la mayoría de los votos el pasado 4 de febrero y está en segunda ronda junto con el PAC. Bueno, pues esa decisión que tenemos que tener y tomar los costarricenses el 1 de abril es muy importante también analizarla a nivel regional, y por eso vamos a compartir hoy nuestro programa con los dos coordinadores de la campaña de ambos partidos políticos para la zona norte. Estamos hablando de Ramón Carranza, que es diputado electo, ahora el pasado 4 de febrero quedó como diputado electo segundo lugar por la provincia de Alajuela, del Partido Acción Ciudadana, y don Francisco Jiménez, que es del Partido Restauración Nacional. Don Francisco es pastor de la Iglesia Metodista de Ciudad Quesada, es el coordinador de la campaña, y con ambos vamos a conversar de cómo se preparan ambas agrupaciones políticas de cara a las próximas elecciones. Ambos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarnos más bien y a venir a compartir con usted, Alba. Es un placer estar acá y poder llegar hasta su hogar y compartir un poco de lo que es el movimiento de Restauración Nacional hoy. Hablemos un poquito del electorado el 1 de abril, ¿verdad? El 1 de abril es un día de resurrección. El tema de los indecisos superó las expectativas en esta campaña electoral, es decir, todavía hay más indecisos en esta campaña, y bueno, ese es el gran reto que van a tener el 1 de abril para sostener incluso los caudales electorales que ambos partidos tuvieron ahora el pasado 4 de febrero. ¿Cómo lo están viendo ustedes en Restauración Nacional, don Francisco? Sí, por supuesto que para nosotros es importante, es relevante. La fecha tiene sus pros y tiene sus contras definitivamente, pero estamos creyendo que así como el pueblo salió a votar en esta primera ronda, pues saldrá a votar en la segunda ronda también. No tenemos la menor duda respecto a eso. También que a veces me parece que los partidos tradicionales tienen a la gente muy acostumbrada a que la van a traer a su casa y la van a dejar, y los nuestros salieron por sus recursos y están listos para salir por sus propios recursos también. El hecho de ser un domingo de resurrección, las iglesias evangélicas, ¿cómo lo celebran? ¿O puede ser un pro o un contra para ustedes? Porque uno podría decir, y es un análisis interesante, el caudal electoral de votos que tuvo el PAC está en el centro del país. Cartago, Heredia y San José, digamos, son los que reciben la mayor cantidad de votos. Restauración Nacional recibe la mayoría en el área periférica. Pero bueno, hay oficios religiosos que los católicos, bueno, muy arraigados sí celebran, pero muchos capitalinos toman la Semana Santa para irse de vacaciones, ¿verdad? Y volverse un domingo de resurrección, para algunos tal vez esta campaña no les vaya a importar. En el caso de ustedes, ¿cómo lo están percibiendo? Si hay un sector que lo celebra, no lo celebra, o es parecido también, igual que los católicos en ese caso. Bueno, el tema del fervor religioso en Semana Santa es un tema que de verdad es por aparte, no solo pertenece a la cuestión de la campaña política, sí, claro, porque cada vez el pueblo se ha ido alejando más de las tradiciones, y entonces la misma gente que se va para la playa no tiene que ver con si son del PAC o si son de Restauración. El pueblo se va para la playa y se va de todas partes. Uno está haciendo un llamado a que se la tomen en serio esta vez. Hay sectores del pueblo evangélico, debido a que no pertenecen a esta línea más conservadora, más fundamentalista, que de hecho Semana Santa son como 5 días de vacaciones, igual tienen agendadas sus vacaciones, incluso sus vacaciones anuales, para que se acomoden sus planes de vacacionales acomodados a Semana Santa. Es lo mismo. Yo pienso que afecta tanto al uno como al otro, porque también no puede uno pensar que si
la gente del PAC, por decirlo de alguna manera, se van de fiesta en Semana Santa, los de restauración no corren el mismo riesgo, si también los porcentajes en el área metropolitana tienen que guardarse, ¿verdad? Pero de ahí la conciencia de cada quien, la importancia de entender el sufragio no solo como un derecho, sino también como una responsabilidad. Claro. ¿Usted, Ramón? Sí. Y comparto en que esto afecta a los dos. Los dos partidos tienen grupos bien polarizados. Si ven, pues, tienen algún grupo más religioso y otro grupo más conservador. En la parte del PAC también hay gente muy fuerte, con líneas de pensamiento muy fuerte, que ese grupo ahí va a estar esperando para ir a votar. Pero la gran tarea, y en esto sí coincido, es convencer de la responsabilidad que tenemos. Además de que hay una cantidad de gente que no fue a votar y que podría estarlo haciendo tanto por un partido como por el otro, y que es la tarea ir a llamarlos a votar, porque si se logra despertar el interés, la responsabilidad de los que no fueron a votar, entonces puede compensar lo otro, que es un domingo que podría interpretarse como de playa o fuera de los centros de población, no solo del área metropolitana, sino de los principales centros de población. Que la gente va a estar en los lugares donde no pueda votar, digamos. Va a haber mucha gente en lugares donde hay poca gente normalmente, y entonces creo que la tarea en el Partido de Acción Ciudadana también es convencer a la gente de primero, la responsabilidad país que tenemos, y en segundo lugar de que hay que salir a votar a aquellos que no lo hicieron en la primera ronda. Claro. Don Francisco, ¿por qué hay que votar por Restauración Nacional? ¿Cuál es la diferencia de ustedes con el PAC como mensaje que están llevando al electorado? Sí, bueno, yo realmente nunca estuve involucrado en cuestiones políticas, siempre tuve mis preferencias. Yo soy porteño originalmente, y Punta Arenas es un lugar tradicionalmente del PUSC, y siempre voté a presidente por el PUSC. Y cuando vine aquí a San Carlos sí me rebalanceé con ciertas cosas, porque siempre he apoyado la gestión del actual alcalde, entonces voto a presidente por el PUS, alcalde por Liberación, por contradictorio que parezca, y siempre he votado por los diputados cristianos, ¿verdad? Claro. Pero usted no es la excepción, el costarricense quiebra el voto en general. Sí, y siempre pensando en votar más por la persona que por el color político. Esta vez cuando hicimos la marcha en octubre, yo no sé si te acuerdas, sí. Por un lado el decreto del gobierno respecto al tema de la ideología de género y toda esta cuestión, pues uno estuvo en contra desde el principio, y incluso en ese momento no pensaba en formar parte en absoluto de nada que tuviera que ver con lo político. Siempre he sido un votante fiel. Yo voté 3 veces por Calderón Fournier hasta que fue presidente, y creo en la acción del sufragio, en la responsabilidad del sufragio, pero nunca en ser parte de los procesos políticos. De hecho, las iglesias son por naturaleza apolíticas, y así está en nuestros decretos como iglesias. No he conocido yo una denominación que diga esta es la Iglesia de Liberación Nacional, o la del PUS, o la del PAC. En absoluto, no hay una iglesia que sea la Iglesia de Restauración. Ya ves que incluso había 3 partidos evangélicos al principio de esta contienda, pero esa vez comenzamos a gestar lo de la marcha porque entendimos que el gobierno no escuchaba. Es un gobierno que no escucha. Y hicimos la marcha del 31 de octubre, y fue una marcha ya enorme para hablar de San Carlos, ¿verdad? En toda esta calle ancha, y estuvimos incluso Monseñor Garita, que estuvo lado a lado con nosotros, y el alcalde debajo de aquel aguacero que no cesó desde que la marcha empezó hasta que Ramón terminó. estuvo ahí, ¿verdad? Sí, yo estuve ahí. Sí. Y estuvimos en esa marcha, y hay un momento después de la marcha, después de toda la mojada aquel día, que entendí que no habíamos logrado nada, porque nadie nos escuchó,
y vino la gran marcha de San José, que yo la considero una extensión de esta primera nuestra, y otras que hubo alrededor del país, y otra vez nadie nos escuchó. Y entonces fue cuando entendí que teníamos que buscar a alguien que nos escuchara. Y entonces es así como siendo que no teníamos un diputado por San Carlos y alguien que nos representara así oficialmente, pues llegó el momento de tomar cartas en el asunto y pensé, hay que reunir la gente de organización, de restauración, hay que ponerla en línea con los procesos políticos, con mi gran experiencia, que es cero en temas de política, porque nunca he estado en política, y entonces ya uno veía toldos de todos los partidos, ¿verdad?, en estas elecciones pasadas, y estoy pensando en algún lugar allá por Bajo Rodríguez, y de pronto eran 4 palos y unas hojas de palmera y una bandera de restauración hecha a mano, pero ahí estaba la gente. Entonces era impresionante, fue realmente impresionante, pero más que meterme en asuntos políticos fue el proceso mismo el que de pronto me ubicó en esta posición en la que estoy en este momento. Ramón, ese tema es interesante porque, bueno, yo tengo que decir que Ramón, a pesar de que es del PAC, hay temas en estos de la Comisión Interamericana que no coinciden con el pensamiento de Ramón, pero uno se pone, y ese fue el boom en la medida que tuvo, digamos, a Restauración Nacional. Creo que eso coinciden todos los analistas en esta segunda ronda electoral, pero el tema fue en el momento que se da. Yo no sé si eso fue pensado, porque parece que fue pensado y tal vez la jugada le salió mal, porque lo que uno lee es que mandan una consulta a noviembre, ¿verdad? Y lo manda el gobierno y nadie se da cuenta, y la disparan en medio de una campaña política. Me parece que eso le sirvió de repente a algún sector del PAC, pero sin ver lo que iba a provocar también en otro sector de la población que tiene restauración en una segunda ronda, digamos, electoral, porque los análisis era que en la segunda ronda iban a ser otros partidos, por lo menos algunos lo consideraban así, y de un punto a otro salió un partido que un candidato que por primera vez, como dice don Francisco, él está en política en principio, y Fabricio Alvarado también llega por primera vez a la Asamblea Legislativa y ahora está en segunda ronda electoral. Ese tema de la ¿cómo se llama?, de la recomendación que hace la Comisión Interamericana, eso destronó la campaña electoral. Bueno, pero ¿sería pensado eso, Ramón? No, yo pienso que a todos afectó, y usted sabe que en el PAC hay muchos que se fueron también. Lo que sí probó fue a los candidatos a la presidencia, el liderazgo que cada candidato tuviera dentro de su partido. Entonces, la diferencia de Carlos con los demás candidatos es que todo lo contrario, cuando fuimos a los grandes debates, Carlos se consolida como candidato, sostiene la credibilidad no solo en su partido, sino de ajenos, mientras que los demás se devalúan. Y hablemos de Rodolfo Pisa, se devalúa tremendamente. Hablemos de Juan Diego Castro, el mismo Álvarez de Sante. La diferencia es que ahí sí, tanto Restauración con Fabricio como Carlos sostienen sus partidos y más bien posicionan sus liderazgos, cosa que no lo hicieron los otros. El doctor se vio muy mal, Rodolfo Pisa también, Álvarez de Sante también, los que iban adelante, el mismo Juan Diego Castro. Y entonces, ¿quiénes son los que sostienen a su partido? Es decir, convencen a sus partidarios, los que ya lo estaban siguiendo, y suman, pues, Carlos Alvarado y en este caso Fabricio. Pero para mí el fenómeno religioso afectó a todos. Pero, y ahí es donde nosotros, y ahora estamos diciéndole al país, efectivamente, en el caso personal, yo asistí a la marcha, yo estuve, y muchos compañeros que estamos hoy en las filas trabajando por Carlos Alvarado, estuvimos en la marcha porque igual consideramos que hay corrientes que hay que ponerles un freno. Pero eso es un tema, país. Ese es uno de los temas, país. Y entonces nosotros ahora lo que hemos venido diciéndole, si es pecado esto, también es pecado que estemos al borde de firmar la Alianza del Pacífico que aniquila a los agricultores, los pequeños y medianos agricultores. Eso no es pecado. Y entonces hay que preguntarle a los dos candidatos a la presidencia si una cosa es pecado, una preferencia, una corriente y una acción, un tratado de libre comercio con América del Sur, que es
las tablas del ataúd de todos los que son pequeños y medianos productores y que Fabricio está apoyando, y nosotros lo hemos dicho, eso no es pecado. Y entonces ahí es donde tenemos que plantearnos, ahí es donde también tenemos que decirlo, que la parte religiosa y la parte de nuestros principios, que tenemos que defenderlos, y que el pueblo salió, pero ahora también le tocaría a los agricultores, a los pequeños y medianos industriales de este país que se ven amenazados, que ya la Cámara de Industria lo ha dicho, que es una amenaza. Entonces desde el PAC lo vemos en estas dos dimensiones. Hay cosas que tenemos que dar una lucha, no solo Restauración y los demás partidos o diputados que son un poco conservadores, sino los que pensemos igual, y hay cosas también en las que tenemos que trabajar los que creemos en un desarrollo a través de nuestros, el desarrollo interno, o lo que llamamos desarrollo económico territorial, o la economía interna, que también son pecados que el mismo Papa Francisco lo ha señalado y la Iglesia lo ha señalado, los católicos lo hemos señalado muy bien, de que son pecados que de repente no los vemos. Pero ese tema, digámosle, es un asunto que viene incluso de Laura Chinchilla. El único que no lo ratificó fue este gobierno. Y Carlos, porque hay sectores que opinan de que el país debe sumarse a la Alianza Pacífico, como lo ha hecho Perú, Chile, con los países, digamos, de tener una gran proporción de los países de Occidente y de Oriente, digámosle, para que la economía en términos de otro nivel se den. Los sectores agrícolas sí están opuestos. Yo tuve aquí sectores agrícolas hablando del tema de la Alianza Pacífico, y es algo que quedó ahí, que se murió en el gobierno del PAC. Me parece que quien defina eso va a haber otro debate, igual que tal vez de lo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y son posiciones, ¿verdad?, de que el país va a tener que tomar una decisión, pero digámosle, el término mío era que el asunto de la religiosidad va a seguir siendo, a pesar de que hay grandes temas que se están comenzando a conocer, una decisión que se va a tener que tomar en ese sentido del punto de vista electoral. ¿Usted cree que eso ya está bajando? No, sin duda alguna es un tema que está en la mesa, pero que sí ha venido bajando. Cuando la gente le dice, mire, yo puedo creer mucho en eso, pero si usted no tiene una propuesta económica para este país, aquí nos vamos a morir pensando en un asunto religioso, y no es de Dios morirnos de hambre. No es de Dios el no hacer una propuesta de cómo llevar a este país adelante, de tener una estrategia gobierno hacia dónde vamos a ir, y entonces eso no es de Dios también. Entonces creo que el asunto se va sopesando para que el pueblo tome una decisión, ya no solo, como digo yo, con los ojos cerrados, orando, sino también viendo a quién es el que estamos poniendo, cuál es el gerente de campaña. Pero no solamente de religiosidad habla Restauración Nacional, don Es correcto, es correcto, porque Fabricio, en este momento sí es cierto que, por ejemplo, todo esto nos tomó por sorpresa, y digamos que Fabricio diga que esto no lo tomó por sorpresa sería bateador, verdad, que no seas tan ingrato, ya ni uno le creería. Claro. Pero lo que sí es cierto en medio de todo este proceso es que muchas de las mejores mentes, como Fabricio las llama, estaban adheridas a los diferentes partidos políticos. Una vez que Pisa, quien se ha reunido con Fabricio en algún momento, don Juan Diego y de Santi, todos ellos quedan fuera de este proceso. Eso abrió todo un abanico de posibilidades para Restauración Nacional, y en el que Fabricio se ha dado a la tarea de conseguir los mejores elementos de las mejores propuestas de cada uno de estos partidos y negociarlos. Todavía su cuadro no está completo y no lo ha dado a conocer por completo. De hecho, pienso que el hecho de que San Carlos sea uno de los últimos lugares que Fabricio va a visitar en esta campaña política nos permitirá tener una mejor percepción de cuál es su propuesta en términos económicos, porque por supuesto que si te meten aquí el tema de la Alianza del Pacífico, yo soy un lego en el asunto. En lo que no soy un lego es en el hecho de que, por ejemplo, si queremos reactivar la economía de este país,
definitivamente tenemos que apostarle a los comerciantes, a los empresarios, a la gente que tiene ideas, a la empresa privada, porque no podemos hacer más grande el aparato estatal, que ya de por sí está pesado, y hay que apostarle a las grandes posibilidades de desarrollo económico que el mundo nos ofrece. Y en ese sentido, pues Fabricio está hablando y está montando su plan. Él lo dijo desde el principio, su programa de gobierno no es un programa terminado, es un programa que está sujeto a transformación, a desarrollo, a evolución, y en la medida en que mentes se van sumando al proceso, pues el plan está creciendo, no es una cuestión que está ahí estratificada, y él está escuchando a los diferentes sectores, y para mí la palabra escuchar es muy importante, claro. Porque con todo respeto a don Luis, este ha sido un gobierno que no escucha, y él está escuchando a todos los sectores, y uno lo puede ir siguiendo por el Facebook, cada vez que se sienta a hablar con la gente de turismo, con los agricultores, con los taxistas, con cada uno de los grupos, va escuchando y armando una respuesta real. Lo único que podría decir de él es que tiene un interés real en el país, más que en una ideología, en una forma de gobierno particular. Ramón, ¿por qué Fabricio no ha anunciado parte de lo que podría ser su gabinete? ¿O estará pensando, bueno, él siempre ha dicho que el PAC es una continuidad? ¿Estará pensando en que mucha de esa gente va a seguir con él? Porque aunque Fabricio no presentó todo quien podría ser su representante, ya dio nombres de quienes podrían ser, pero Carlos Alvarado no. Bueno, es una ventaja que tiene el PAC para los costarricenses, porque cuando se dice que este gobierno no escucha, yo difiero. Tal vez en ese tema puntual sí ha faltado. Yo desde la municipalidad le he dicho, aprobé y firmé una invitación para que se revise. Yo creo que en ese tema ha faltado, en ese tema puntual, ha faltado tal vez la humildad de escuchar al pueblo y decir, bueno, trabajemos las guías, revisémoslas y las vamos, porque hay que educar sexualmente a nuestros niños, niñas y niños y jóvenes en este país. Eso nadie lo discute. Lo que ha faltado es tal vez la humildad de la ministra para decir, bajemos ese tema, lo analizamos y vamos en ese tema puntual. Pero ¿ha escuchado a los agricultores? Sí, por eso no ha firmado Alianza del Pacífico. Porque a mí me dicen, cuando a mí me dicen el desarrollo debe forjarse en los grandes, ya a mí me preocupa, en los grandes empresarios, porque esa es la teoría de Oscar Arias ¿cómo se llama?, del movimiento libertario con Otto Guevara, que ya fue eliminado de la política precisamente porque el costarricense es Costa Rica. Cuando a mí me hablan de Perú y me hablan de Nicaragua y me hablan, y es que ellos no tienen nada que apostar, Álvaro. Dígame qué tiene que perder un país que ha sido dominado por 4 familias o 5 familias. Nada, todo que ganar. Es que Costa Rica sí tiene que apostar en los tratados de libre comercio, porque no solo los agricultores, ya la Cámara de Industria también se pronunció en contra de la Alianza del Pacífico, porque pensemos en carne, los productores de ganado. ¿Podemos nosotros competir con Uruguay? ¿Podemos nosotros competir con Argentina? ¿Podemos nosotros competir en granos con Brasil? Y entonces, es eso lo que se está planteando. Además de las pequeñas agroindustrias o industrias, pueden competir con toda esta gente. Bueno, ya lo hemos visto que no. Entonces, la teoría del derrame es, hagamos muy ricos a los ricos para que se les caiga la plata y le caiga a los pobres. O la teoría de Oscar Arias era, inversión extranjera, traigamos muchas empresas para que le den trabajo. Y no es que está mal la inversión extranjera, yo también creo en la inversión extranjera, pero creo más en el desarrollo, en el emprendedurismo, en la generación de empleo, en el tema del cooperativismo. Más de 2.000 empleos solo en la región norte genera el cooperativismo. Bueno, para muchos y para los neoliberales, esa es una clase que hay que aniquilar, porque Copelesca, por ejemplo, es un mal ejemplo para el neoliberalismo. Entonces yo creo que hoy el país tiene que analizar cuál es el rumbo. El PAC efectivamente ha cometido errores en el gobierno precisamente porque le pasó, y aún el PAC ya venía varias campañas y vio que cuando entró a gobernar
tuvo que tomar alguna gente de la unidad y alguna gente de liberación, pero ya tenía alguna columna vertebral y eso le ha costado caro. A mí, digamos, me llama la atención porque lo que el PAC, digamos, lo que Fabricio está viviendo, lo vivió Guillermo Solís. Pero, y aún... No se encase más, sino imagino que iba a estar iba a ser presidente y comenzó a gobernar y comenzó con problemas, digamos, no es... Vamos a ver, no es, yo se lo digo porque uno siente a veces que hay sectores de la sociedad y de todos los partidos políticos que tratan a Restauración Nacional como que ellos son unos idiotas y que no tienen gente para poder tomar decisiones. Y a mí me parece que esas son posiciones muy radicales en ese sentido, porque el mismo PAC tomó gente que sin experiencia política en las universidades y en los primeros 2 años podríamos decir que metieron las patas y las patas. Después comenzaron a aprender a hacer política, que es natural cuando usted no tiene experiencia. Es que la política... Digamos, eso es parte de eso. Y el tema de la alianza, Ramón, es un tema que en su momento lo vamos a analizar, pero es interesante porque el sector agrícola, y es cierto que están preocupados, los lecheros se van a ver afectados con alianzas o sin alianzas pues del Tratado de Libre Comercio. 9 centavos de dólar el kilo de leche en Argentina y que se pague aquí 25, 27 y que usted tenga un proceso de gradación de 15 años, eso afecta a cualquiera, digamos, las fronteras a nivel internacional no se van a cerrar. Me parece que eso son posiciones ideológicas de los partidos políticos, a no ser que el PAC trate de neoliberal a Restauración Nacional. Yo no sé si lo será desde esa perspectiva, don Francisco. Sí, yo pienso digamos, que... como lo plantea Ramón. No, porque más que la afiliación ideológica, como te decía, uno puede pensar en el PAC como un partido así en Restauración, como un partido así de centro derecha, sin irse a la derecha. Pues lo primero es el pueblo está poniendo Restauración Nacional. Yo siento el fenómeno Restauración, porque yo no te puedo hablar ni de la estructura Restauración, ve que estamos apenas creando una estructura, no es como el gobierno actual que tiene toda su estructura ya debidamente montada hasta el último rincón. ¿Estructura de qué? No somos una estructura, ni siquiera somos un movimiento. Somos como una fuerza, como una presencia que se viene ordenando para las próximas elecciones. Ya desde allá, pues sí hay todo un orquestamiento de cómo se va a enfrentar un eventual triunfo de Restauración Nacional. Pero desde aquí, si uno juzga a todo, desde los diputados hasta la actual gestión, pues va uno entendiendo que es la voz del pueblo. ¿Qué es Restauración Nacional? Yo siento Restauración Nacional como una reacción natural de Costa Rica como organismo frente a un fenómeno que se viene dando en los últimos 4 años, donde uno siente que es un gobierno que no solo no nos escucha, sino que tampoco nos representa culturalmente ni económicamente. Es tremendo como cada vez vas viendo la polarización entre cuánto gana uno cuánto se ganan los puestos de gobierno, salarios de lujo, ni qué hablar de pensiones de lujo y toda esta cuestión. Yo sé que viene desde más atrás, pero el pueblo va sintiendo que existe una polarización entre el ciudadano común y el gobierno del momento. Y Restauración, pues es una reacción de pueblo. Cuando se habla de los diputados, por ejemplo, y que muchos de ellos a duras penas bachiller, cosas por el estilo, son representantes del pueblo y para el pueblo. Porque una cosa son los ministros que obviamente tienen que tener sus atestados académicos y su formación y su experiencia que los avale como tales, pero otra cosa son los diputados. El pueblo pudo haber elegido, así como eligió a María José por Liberación o a María Inés por el PUS, pudo haber elegido más diputados por otras tendencias políticas si lo hubiera querido, pero ahí está en el de Alajuela, y ahí está el caso de don Ignacio, que representa en este caso a San Ramón y a San Carlos. Pudo haber dicho que no, simplemente, pero el pueblo hoy está representado en el pueblo. Digamos, no es este discurso que viene desde atrás con Pueblo Unido, por ejemplo, de somos el pueblo y tenés un montón de intelectuales y bien acomodados hablando en favor de los pobres. No, tienes a gente que es del pueblo.
a gente que siente como el pueblo y habla como el pueblo. Respecto a la misma formación académica de ellos, ya ahí mismo, al día siguiente, solo por decir algo, hay un economista amigo mío que me dice, de pronto me ponen un mensaje, listo, estoy en el equipo de asesores de Fabricio Alvarado. De una vez entendiendo el trabajo que hay que hacer. Si uno está pensando en los agricultores, por ejemplo, yo entiendo lo de los grandes organizaciones económicas y todos estos monopolios, y está bien, y entiendo tu punto de vista y lo entiendo perfectamente, pero también para esta gente que viene surgiendo, los pequeños empresarios que también tienen sus sueños de crear negocios prósperos y todo, de frente a una propuesta que es cada vez más de izquierda, porque yo le reconoceré al PAC su sinceridad en ciertas cosas. Cuando tienes a don Luis Guillermo Solís y a su equipo, él envió un mensaje que muchos no escucharon. Cuando de pronto se vio la bandera multicolor izada a la par del pabellón nacional, estaba siendo claro, estaba siendo sincero. Hoy por hoy, cuando de pronto uno dice, ¿qué se hizo el Frente Amplio? Cuando las personas de mentalidad marxista, socialista, son tan leales a su forma de pensamiento, ¿cómo es posible que no hubieran metido más bien 10, 11, 12 diputados? ¿Qué se hicieron? ¿No? Y de pronto ver que todo volvió a Villalta. ¿Cómo es que una persona de mentalidad socialista cambia de mentalidad así en 4 años? No, pero cuando ya miras a Carlos Alvarado y miras su propuesta y miras a su derecha y entiendes. Rolando González dice que es que se le metieron en el ala al PAC, el Frente Amplio. ¿Qué va? La nueva propuesta del partido en el gobierno es moverse no solo de centro izquierda a más izquierda. Y mira, con todo el respeto, porque yo creo que vos sos bien sincero en lo que decís, yo creo que están gestando la nueva Venezuela, la nueva Bolivia, y de pronto se nos convierte en la Suiza bolivariana en vez de la Suiza centroamericana, y eso es algo que en términos de empresarios y gente que tiene metas y tiene sueños, no es el sueño que yo tengo para mi Costa Rica. Sí, lo cierto del caso es que Costa Rica tiene grandes retos, ¿verdad? El tema del desempleo sigue siendo un tema en 9 puntos y resto por ciento. Aunque ha hecho esfuerzo este gobierno por reducir el nivel de pobreza, siempre se mantiene en más del 20%. El déficit fiscal va para arriba, hay que tomar decisiones, digámosle, independientemente si es Fabricio o Carlos quien quede en el 1 de abril, el país tiene que tomar grandes decisiones a ese nivel, porque el país ya a partir de ese año ya no hay plata, que es el tema de la reforma fiscal. Si no hay reforma fiscal, este país puede entrar en una recesión económica como la de 1989, ¿verdad? También hay temas interesantes que uno no conoce de fondo quizás de los dos partidos, que es el tema de las relaciones exteriores, que no dejan de ser un elemento importante para Costa Rica, ¿verdad? Con términos de negociaciones en los campos internacionales y las relaciones con los demás países. Las decisiones de lo que decía Ramón, el tema del emprendedurismo, el tema de las universidades, digamos, Costa Rica tiene que tomar decisiones. Y esas decisiones pasan por uno u otro partido, quien gana el 1 de abril. Y es ahí donde los costarricenses están necesitados de escuchar las propuestas, y eso tendrá el electorado que tomar decisiones no solo desde el punto de vista del campo religioso, y eso es un tema que es muy valioso, pero la parte económica también es muy valiosa. Y yo creo que la polarización que ha habido en política es lo que tal vez no ha permitido que estas discusiones a ese grande, aunque se están comenzando a gestar, no lleguen definitivamente a los oídos de los costarricenses, ¿verdad? Sigue siendo el tema, pareciera familiar, el tema central, que no es malo, digamos, es bueno, pero hay que agregarle otros temas, y yo creo que lo están haciendo, pero la gente tiene que comenzar a escuchar. A mí me preocupa cuando se nos quiere comparar o de izquierda, porque somos jodidos. Ya ahí sí es, yo con todo respeto le digo, eso es la política sucia, porque si alguien llegó jugando religioso fue Hugo Chávez en Venezuela. Y si tenemos un pastor corrupto gobernando, es el de Guatemala, que ya ha sido acusado y es un religioso. Entonces no podemos caer en eso, porque sería sacar de contexto la realidad nacional. En el caso del PAC,
o decirles que ya desapareció el movimiento libertario, que todos podría estar en Restauración Nacional, que Sí, ahora ya le dio la sería un adhesión. argumento, Ahora le dio la adhesión a ustedes, ¿cómo se llama? Pero también se la dio dos aristas y se la dio Oscar Arias y Álvarez de Sante. Toda la derecha de este país, esa que cree en la teoría del derrame, entonces estaría con Restauración, y no creo que sea así. Y no creo que sea así porque no veo a Fabricio tampoco como un ultraderechista. No, pero tampoco me van a decir a mí que Carlos Alvarado y este gobierno que se le metió a las convenciones colectivas, que ningún gobierno de liberación se le metía y logró economizarle al país a través de eliminación de gollerías en el sector público 20.000 millones de colones, que en el gobierno de Laura Chinchilla no se le economizó un 5, que en el gobierno de Oscar Arias no se economizó un 5, porque la corrupción era un cogobernar con estructuras mafiosas en el sector público que tenían convenciones colectivas con grandes gollerías, y este gobierno se le metió. Este gobierno redujo el gasto público, que ninguno lo había hecho por una necesidad de que no hay impuestos. Entonces, pero el presupuesto nacional lo subió en 1 billón de millones, ¿verdad? Bueno, y va a subir más, porque esto es responsabilidad de Oscar Arias Sánchez, y Laura Chinchilla lo dijo en un gobierno de liberación, cuando dispara el gasto público y esa bola de nieve cada vez más, y llegue Carlos, y llegue Restauración, llegue cualquiera, si no se toman medidas, el gasto público va a seguir creciendo, porque es creciente. Y los ingresos son los mismos. Y entonces tenemos que tomar decisiones. Pero yo sí quiero puntualizar, un gobierno PAC, revise el plan de gobierno, donde tenemos propuestas, y me dicen a mí si eso va a la izquierda, cuando hablamos de fortalecimiento y el tema mantenimiento de zonas francas, cuando hablamos de apoyo al sector agropecuario, cuando el sector en esta región agroexportador creció en 3 puntos, y no lo digo yo, lo dice el sector piñero, lo dice el sector agroexportador, cuando en este gobierno se cambiaron y se agilizó para la incorporación de nuevas moléculas a la producción agropecuaria. Y entonces uno dice, cuando el sector empresarial, cuando los turistas, crecimos a 2 millones la visita de turistas. Bueno, es un gobierno que generó tranquilidad, no solo a nivel interno, sino también tranquilidad a nivel internacional, y eso no es un gobierno de izquierda, ese es un gobierno centro que sabe que los ricos tienen que pagar como ricos, porque ahora, antes de iniciar el programa, y lo decíamos, y yo en este nuevo paquete tributario no se grava la renta mundial y la renta global, que ha sido un tema. ¿Por qué no se grava? Bueno, porque ahí está Álvarez de Sante, ese que se le acerca a Fabricio a hablarle al oído para que eso no se haga, porque quieren que los impuestos caigan siempre en la clase menos favorecida, y entonces ahí sí, si nos pueden llamar comunistas por eso, entonces el pueblo es el que tiene que juzgar, pero porque los ricos tienen que pagar como ricos, esos que están en los papeles de Panamá, y que ahí protege el movimiento libertario, que ahora está con Fabricio, de eso que protege Álvarez de Sante y Oscar Arias, que ahora está con Fabricio, pues entonces, si esos son los comunistas, usted como pueblo puede valorar eso. Bueno, es interesante lo que dice Ramón, pero es que, digamos, no sé cuánto afecta o beneficia el tema de las adhesiones, ¿verdad? Yo creo que, bueno, Oscar Arias no ha dicho que está con Fabricio, yo no lo he escuchado, ni Álvarez de Sante, no sé si realmente están. Si hay un sector de liberacionismo, no sé quiénes están con Carlos Alvarado, por cierto, de los partidos políticos. Bueno, solo el Frente Amplio. No, Rodolfo Pisa está muy cerca también, y no se ha dado la adhesión, pero está muy cerca. ¿Y eso qué cuánto contribuye un partido? Hay liberacionistas, por ejemplo, muy connotados. El mismo ministro de Educación, Garnier, la misma ministra de Salud, una de las mejores ministras que ha tenido este país en el tema de la salud, como fue María Luisa Ávila. De un gobierno de Arias. De un gobierno de Arias. Y de Laura Chinchilla. Y de Laura Chinchilla, pero nadie le puede decir... Y un Garnier que es el es el padre de las guías sexuales, el padrino. Creo que sí, hay afinidades. Digamos, hay afinidades. Sí. Es que en política hay de todo. Yo creo que la gente no tiene un fierro como para que le digan, si un social cristiano, si Rodolfo Pisa está con Fabricio, con Carlos, yo no creo que todo el Partido Unidad vaya a tomar esa misma decisión. Yo no lo creo, no sé si ustedes lo creen. No, en absoluto, en absoluto. Y en política, digamos, todo lo que sea sumar gana.
Yo no sé cuánto más bien se hubiera beneficiado si fuera sido al revés, si Fabricio le hubieran dado a Carlos le hubieran dado la adhesión a otros partidos. Yo no creo que lo hagan cambiar de parecer, o eso compromete. Ramón. Bueno, yo creo que un partido que se abra y que escuche tiene que bajarle rayitas. Y vea a Fabricio, dijo que lo primero que iba a hacer, y así lo dijo, era ir a una consulta popular para eliminar, para salirse de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y eso lo dijo. Sí. Y ahora se desdice. Y entonces, si ese era su tema de campaña, si por eso fueron a votar muchos y miles de costarricenses, porque creían que había que salirse de la Corte para eliminar el tema de matrimonio igualitario y todo lo demás, y ahora ¿cómo le va a decir a ese pueblo que fue a votar por él que se está desdiciendo de su principal tema de campaña? Con eso está en segunda ronda, con ese tema está en segunda ronda. Bueno, él ha dicho, y de hecho uno yo no voy a defender a Mauricio, pero el PAC hizo lo mismo con Guillermo Solís con el tema de la comunidad homosexual. Les prometió matrimonio igualitario y no lo cumplió. Por eso es que me parece a mí que Fabricio en alguna medida siga, claro, y alció la bandera y prometió que no matrimonio, sino derecho, ¿cómo se llaman los derechos? Sociedades de convivencia. Y no se logró en la Asamblea Legislativa. Porque la Asamblea Legislativa ya se está viendo. Pero es una deuda. Lo mismo pasa con la Comisión Interamericana. Usted puede decir una cosa, pero quien tendría que tomar una decisión si el país se va o no es la Asamblea Legislativa. Es más, pasa por sus manos. Y yo nunca voy a apoyar que salgamos de la Corte por un tema, porque la Corte Interamericana de los Derechos Humanos no ve preferencias. Y además ve otros temas también. Claro, ve salud, ve educación. Digamos, la decisión que se ha tomado, digamos, las Cortes Interamericanas son importantes por el tema fronterizo también. Es que, Álvaro, a mí no me preocupa que un pueblo común diga eso. A mí lo que me preocupa es que un candidato a presidir este país diga semejante tontería. Es que eso es lo que me preocupa, porque si alguien sensato dice, no, este país no puede salirse, porque la Corte Interamericana no solo habla de preferencias sexuales, que es un tema que para mí fue incorporado, sino que habla de salud, habla de educación. Y ahí es que lo diga un pueblo común, yo lo valoro, pero un candidato a la presidencia que no piense antes de hablar y que le diga al pueblo, ahí sí, por populista, que iba a salir de la Corte o que iba a ir a un referendo para salir de la Corte, es muy probable que el pueblo sin conocimiento apoyara o desapoyara, afectando a un país a nivel económico, a nivel político, a nivel social. Ahí sí nos llevaría al abismo como país. Sí, hay mucha gente que ha interpretado de diferentes maneras las palabras de Fabricio. De hecho, yo las recuerdo desde el primer día, y recuerdo muy bien que él dejó claro que esa era como la última medida, ya al final, porque en contraste con el actual gobierno, Fabricio escucha y representa al sector que lo escucha. Digamos, yo no estoy ahí por el simple discurso de Fabricio, por lo que haya dicho ese día, sino porque los valores que yo defiendo, en los que yo creo, están representados en él. Hay un grupo de más de 700 intelectuales y políticos en América Latina que están en contra de esta serie de imposiciones que nos vienen de los organismos internacionales. ¿Qué sentido tiene elegir un presidente de Costa Rica si van a ser los organismos internacionales los que digan qué tenemos que hacer y cómo tenemos que vivir los ticos, ¿verdad? Y de pronto se deja con que no, es vinculante. Si el día de mañana se le ocurre a un organismo internacional decir que lo que se le ocurra. Ve Canadá, ahora que están aprobando las relaciones sexuales entre seres humanos y animales. Yo me pregunto, ¿qué es lo que están defendiendo? Los derechos de los animales a tener relaciones sexuales con los humanos. En Canadá se aprobó una ley que le permite a la gente tener pero toda esta demencia viene de los organismos internacionales y simplemente se baja la cabeza y se dice que sí, y qué bueno es por lo menos saber que hay alguien que le pone el pecho a las balas en este país y que defiende los intereses, porque al margen del tema, yo entiendo que todo esto es importante, por supuesto que sí, y de hecho Fabricio, cuando se habla de temas de religión y todo, es más los oponentes los que sacan el tema que el mismo Fabricio.
Pero la familia siempre ha sido el fundamento de la sociedad. De pronto todo se ha movido y se ha dicho, no, el individuo es el fundamento, es la base, ¿verdad? Lo que es el átomo en química, lo que es la célula en biología, el fundamento de la sociedad es el individuo. No, es la familia, siempre ha sido la familia, y por eso somos pro familia y nos sentimos identificados con ese discurso. Ahora, don Francisco, hoy saca La Nación de que Restauración Nacional no nombrará ministros gays para no ofender a la mayoría. Eso es una posición, digamos, ustedes, claro, uno sabe la posición que ha tomado Fabricio, pero eso no es una posición un poco radical en el sentido de que tenemos una sociedad diversa también, o es ser consecuente con el discurso. Una de las cosas que hay que entender, por ejemplo, esta identificación que se ha hecho Fabricio Alvarado, iglesias evangélicas, porque en este momento no se trata solo de lo que piense la iglesia evangélica. Tal vez sea cierto que en las elecciones pasadas como que el voto por Fabricio tocó el techo de los evangélicos, pero no tocó el techo de la gente que tiene cierto perfil de valores, de principios, gente que es temerosa de Dios, la Costa Rica del Dios te bendiga, del Dios te guarde, el Señor me lo proteja, hasta del Dios se lo pague, que tiene a Dios es la esencia de la naturaleza del costarricense. Este grupo tiene como valor y principios la creación de la familia como hombre y mujer, y nunca se pretendió que el sector LGTBI iba a ser fuente de ataque. De hecho, yo puedo pensar en la iglesia nuestra. En 2 o 3 semanas tenemos un invitado especial, que es una persona que ha dedicado su vida al trabajo con el sector LGTBI. Él mismo en su momento fue toda una vedette en este mundo y tuvo su experiencia con Jesús que cambió su vida. Cuando nosotros hablamos del poder del Señor para cambiar su vida, aquí es donde por primera vez en el programa voy a meter el tema religión. Sí, no. Mira, yo creo que tiene el poder de cambiar la vida de los hombres, de las mujeres, al margen de su realidad moral, espiritual, porque todos somos pecadores. Esto no excluye al sector LGTBI, no existen 2 cruces, una para los heterosexuales y otra para los homosexuales. Todos tenemos que venir al Señor como pecadores. Esto forma parte de nuestra teología. No es una cuestión que Fabricio se inventó para ir a política. Entonces, en medio de toda esta tendencia que ha sido desde que la bandera esta se levantó en favor de un sector en particular, pues es obvio que para los defensores de la familia tradicional no se puede ser inconsecuente con ese discurso, con esa convicción de la gente que lo está poniendo ahí. La iglesia nunca la ha tenido contra el sector LGTBI, porque dentro de la definición de la iglesia de lo que es un pecador, todos somos pecadores. No existen 2 infiernos, uno para heterosexuales y otro no, es lo mismo. Todos tenemos que reconocer la maldad de nuestro corazón. Si hoy estoy aquí y de pronto en mi connotación de cristiano, hablando en este momento ya no como partidario Fabricio, sino como creyente en Cristo que soy, yo no estoy aquí por bueno, estoy aquí por malo, porque el Señor no vino por los buenos, vino por los malos, y entre ellos me encontró a mí. Y si ha tenido misericordia de mi vida, como tiene misericordia de todos los que se acercan a Él, pues tiene misericordia de los heterosexuales y de los homosexuales. A mí me sale lo del pastor todo el tiempo. Y nunca hemos tenido una posición, homofóbica, que es como se encasilla hoy, ¿verdad? Entonces dicen, uy, qué bárbaro Fabricio, más homofóbico. Realmente creo que lastimosamente esta cuestión de las guías ha encasillado a todos los que creen en el matrimonio hombre-mujer, a todos los que creen en la familia como la hemos conocido, porque ninguno de nosotros 3 vino al mundo por 2 hombres o por 2 mujeres. Y si uno piensa en matrimonio como matriz, ¿no? Y como fuente de procreación, de vida, pues tiene uno que entender dónde estamos parados ideológicamente. ¿Qué tal y Fabricio ahora de pronto cambiara de discurso? Diríamos, qué tipo más hipócrita, ¿no? Como aquel que de pronto un día andaba con una bandera y después la guardó para efectos de política. Yo creo que Fabricio es una persona consecuente con lo que cree. Y si no lo fuera, ya le habrían encontrado
alguna cosa, y no me refiero a los de tu partido, porque enfrentó a todo el mundo, a legítimas águilas, ¿verdad? Que si de pronto hoy algunos han dado total o mediana adhesión porque las mismas personas que vos mencionaste, Fabricio, también las pueden mencionar en favor y también en contra. Cada uno de ellos vino más o menos a negociar con su agenda. Todos llevaban una propuesta que tenía que ver con lo de matrimonio igualitario, todos llevaban una propuesta que tenía que ver con estas cuestiones respecto al aborto, todos llevaban cosas que tenían que ver con las guías sexuales, todos llevaban. Y ahora, que vos lo señalaste hace un momento, que de pronto fue una estratagema del PAC en la que tal vez vos no tuviste que ver, pero de pronto sí se quiso polarizar esto, y como todos venían a medias tintas, todos le apuntaron al gris, Pisa, De Santi, el mismo Juan Diego, todos le apuntaron al gris, y de pronto... De hecho, que los dos que estaban más claros en el claro, tema. Y entonces de pronto el PAC le apostó al negro y Fabricio al blanco, y la pegaron, aquí, claro. y la pegaron los dos, por eso están los dos en segunda ronda. Pero como algunos han dicho también, es un tema que no terminará hasta el 1 de abril. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial para ir ya despidiendo el programa y regresamos. Estamos en Tertulia de Noche. Bien, seguimos en Tertulia de Noche. Recordarles que este programa son los miércoles a las 9, con repetición los domingos a las 6 de la tarde. Estamos compartiendo con Ramón Carranza, diputado electo del Partido Acción Ciudadana. Él es el jefe de campaña aquí en la zona norte del PAC para esta segunda ronda electoral, y con Francisco Jiménez de Restauración Nacional, coordinador de la campaña de Fabricio Alvarado también para la zona norte. Ya para ir al cierre del programa, ¿qué actividades van a tener los candidatos de ustedes en la zona? Digamos, ¿qué agenda les tienen para visitas acá? Ramón, bueno, me decían que ustedes quieren volver a la plaza pública. Estamos trabajando y viendo todas las posibilidades. El 17 y 18 de marzo, que va a estar Carlos acá, vamos a estar compartiendo con él. Hay una reunión 17 y 18 de marzo. Sí, con la Agencia para el Desarrollo de la zona norte, para hablar de temas de infraestructura, con sectores productivos, y después vamos a estar en Upala. En fin, vamos a estar en una gira bastante importante. Álvaro, pues yo no quiero cerrar porque a mí me preocupa el tema familia. Claro. Nosotros creemos en la familia. Esta pregunta yo se la hice a Carlos, porque no quiero dejar esto, porque igual que usted, creo que la familia, a partir de la familia se puede mejorar, nada más que si hay un concepto más ampliado, en sentido que está mamá con hijos e hijas, papá con hijos e hijas, abuelos con hijos e hijas, que en lo ideal sería papá y mamá por un asunto económico, le digo yo a la gente, para que puedan sacar y religioso para los temas de valores. Pero yo le dije esto a Carlos un día, cuando fui a aspirar a la candidatura a diputado, le dije: Carlos, yo quiero que usted sepa que yo creo en la familia, que estoy en contra del matrimonio igualitario, que estoy a favor de la vida. Y entonces, y Carlos se quedó viéndome y me dice: ¿y por qué me dice eso? Le digo: porque necesito que usted, como candidato a la presidencia, lo sepa. Me dice: yo soy católico, soy casado por la Iglesia Católica, tengo una hija, tengo una única esposa a lo largo de mi vida. Y entonces, ¿por qué usted me dice eso? Y entonces no he dicho nada. Entonces, y a mí me hizo gracia, porque hay veces dicen: es que esos del PAC son como los demonios, o como decía usted, el negro, el blanco. No, hay gente que efectivamente, con su ejemplo de vida, nos da más lecciones que otros que hablan de familia y no han protegido ni la suya. Entonces digo esto porque... Pero sí tienen un sector que también representa a esa comunidad. Hay gente que en el partido, yo siempre lo he dicho... Pero siempre hay corrientes en todas partes. Sí, en el sector de Fabricio hay un grupo tal vez más extremo religioso, y en el PAC hay un extremo más LGTBI que quieren, como les digo yo, este extremo dice que hay que mandar a la hoguera a todo el que tenga preferencias sexuales distintas, y el otro extremo quieren, digo yo, andar chingos por la capital y que todo el mundo le aplaude y le ponga alfombra roja. Ninguno de esos dos pueden gobernar, porque efectivamente tenemos que, y aquí estamos el centro, donde estamos los que creemos en Dios, defendemos la vida, y también los que tienen preferencias sexuales, que viven su vida y que no se meten con nadie, y yo creo que eso hay que dejarlo bien claro, sí, para entender también la dinámica en que vivimos.
Sí, totalmente de acuerdo. Esperamos tener a Fabricio aquí en esa misma fecha o la semana siguiente. Es una cuestión de, como están en todo eso de los debates, y es fuerte compromiso con la prensa, y todavía le falta a él zona sur y zona norte, pero creemos que cuando esté acá él necesita tener cierto tipo de propuestas más concretas, especialmente con la gente de la propuesta que él está conformando. ¿Van a tener presupuestos para trabajar ustedes en la zona, Ramón y... Sí, efectivamente. Yo creo que en esta segunda ronda tanto el PAC como Restauración van a tener plata. Es que el PAC trabajó la primera parte de la campaña con 1.000 y un poquillo de millones porque las encuestas no le favorecían y nadie le prestaba plata. Pero ahora tienen 20% ya asegurado, que le garantiza deuda política, y por lo tanto los partidos siento que en esta segunda ronda hay plata. Bueno, sí. Ahora no ha llegado nada. Yo todavía estoy reclamando porque todavía estoy quemando las llantas de mi carro y los zapatos míos, tocando puertas porque no hay plata, pero ya va a llegar. Sí, 1.000 y tantos millones, nosotros no tuvimos nada. Y en San Carlos, como yo digo, todo el combustible lo puso Restauración Nacional, porque yo soy Restauración Nacional, y cuando puse mi carro lo puso Restauración. Así fue con cada uno. De pronto hubo alguien que al final del día dijo muy ufano: yo jalé 70 votos para Fabricio, y todos los pagó Restauración Nacional, los pagó él de su bolsa. Claro. Y así fue cada toldo, cada sándwich que se comieron los muchachos, cada camiseta la pusimos nosotros, cada bandera la hicimos nosotros. Y luego ya ellos, los otros partidos traían sus fideicomisos millonarios desde atrás. Hasta la semana pasada, por fin, Restauración Nacional tuvo dinero. Gracias a Dios. Entonces sí esperamos que habrá algo, no como hacen otros partidos, ¿verdad? No estoy hablando del tuyo, pero que de pronto tenés 45,000, 50,000 pesos en combustible. No, estamos hablando cuotas de 5, 10, tal vez 15 en combustible, y el resto sigue poniéndolo Restauración Nacional, nosotros, ¿verdad? Pero sin duda ya estamos asegurándonos. Hoy, por cierto, tenemos una reunión de coordinadores para asegurarnos que de verdad vamos a tener por lo menos cada toldo en su lugar, y un sistema práctico de transporte y alimentación que nos ayude. Agradecer a todas las personas del PUSC que nos han facilitado sus toldos, a todas las personas del Partido Republicano que nos han facilitado sus toldos, y a todas las personas del Partido Liberación que hoy están con nosotros también y nos han facilitado sus toldos, porque solo la inversión de toldos es un platal, y que también van a ayudarnos en estos procesos en las mesas, invitando a todos los que participaron en primera ronda, que fueron fiscales, miembros de mesa. No importa si llevas tu camiseta o te quieres poner la de Fabricio. El problema con la de Fabricio es que generalmente tenemos que hacerla nosotros mismos, pero te invitamos a que seas parte de este proceso, de esta linda democracia que tenemos los costarricenses y que queremos que perdure para siempre. Igual invitarlos para que vivan esta fiesta, ¿no? Porque el PAC no fue ajeno. Yo creo que si algo tuvieron los dos partidos es de que no había plata. Por ejemplo, nosotros, e incluso muchos centros no se pudieron abrir. La gente PAC salió a votar, y eso yo creo que el PAC fue el primer fenómeno, y sigue siendo un fenómeno porque no aparece y al final aparece en el juego. La gente sale por su voluntad. Nosotros no salimos a buscar esa gente, y coincido con usted con las inversiones económicas que algunos partidos hacen. Igual invitarlos para que participen de esta fiesta. Yo creo que lo más importante es que no nos ataquemos como personas. Después del 1 de abril vamos a ser los costarricenses que tenemos que ir al trabajo, que tenemos que ir a la escuela, que tenemos que ir a compartir con esa persona, y entonces sepamos que si bien tenemos que buscar un presidente de la República, el amigo sigue siendo mi amigo, y no es atacando. La política no es para dividir. Maltratando, hiriendo a las personas. ¿Cómo podemos convencerlas? Entonces, ojalá que maduremos en eso. Nosotros, incluso como regidor municipal, cuando dijimos y aprobamos que no se hiciera ley seca, le apostamos a la madurez, a la educación del ciudadano. Igual en estos temas, tenemos que madurar en política para abrazar al adversario, porque la persona está por encima de sus ideas. Muchas gracias, don Francisco Jiménez, y a Ramón Carranza.
ambos de Restauración Nacional y el Partido Acción Ciudadana. A ustedes también por habernos acompañado. Los esperamos la otra semana. Recordarles que el 1 de abril también nosotros vamos a estar transmitiendo, vamos a tener avances informativos todo el día. Después de las 6 de la tarde también tendremos un amplio resumen con análisis de quién será el próximo presidente de Costa Rica. Bueno, usted tiene la decisión y lo conoceremos el 1 de abril. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana.